Sostengo su mano, una mano joven e indecisa, y la guío sobre el lienzo en blanco. El pincel tiembla entre sus dedos, una herramienta extraña en un mundo que se mueve a la velocidad del pulgar sobre una pantalla. Le explico la presión, ese lenguaje secreto entre la cerda y la tela, como un susurro de color puede gritar más fuerte que un trazo violento. Él asiente, pero sus ojos están fijos en el resultado, no en el proceso. Busca la imagen final, la gratificación instantánea, mientras yo intento anclarlo en el aroma a trementina y aceite de linaza que ha sido mi único perfume durante 70 años. Le pido que no piense en pintar una flor, sino en comprender la sed del pétalo, la fatiga del tallo que la sostiene contra el viento. Es una lección que va más allá de la técnica, una que se siente en los huesos antes de que la mente pueda siquiera nombrarla. Mi estudio, bañado por una luz dorada que se filtra a través del ventanal polvoriento, es un santuario del tiempo lento, y él, Leo, es un peregrino de una era impaciente que ha llegado buscando algo que ni él mismo sabe nombrar. Recuerdo perfectamente la primera vez que entró aquí, enviado por su madre, una vieja amiga preocupada por su apatía casi clínica. Describió su mundo en tonos de gris, no como una metáfora poética, sino como una realidad tangible y opresiva. Para él, la vida carecía de saturación, de contraste, como una fotografía antigua y descolorida. Miraba mis cuadros, esas explosiones de bermellón, cobalto y viridiana que cubren mis paredes, con una curiosidad distante, como un daltónico en un campo de amapolas silvestres. Su juventud parecía una página en blanco que había sido arrugada y guardada en un bolsillo antes de que nadie pudiera escribir en ella. Fue entonces cuando comprendí el verdadero desafío. No se trataba de enseñarle a mezclar pigmentos o a entender la perspectiva, sino de volver a sintonizar su alma con el espectro completo de la emoción. Mi taller, que durante años había sido el mausoleo de mi propia pasión olvidada, de repente tenía un propósito renovado, una misión urgente. Le pido que mire por la ventana y me describa el jardín que se extiende más allá. Hay árboles, césped, un muro de piedra, dice, su voz plana, un inventario sin alma. Su descripción es precisa pero vacía, como un informe técnico. No menciona el verde esmeralda de la hiedra que devora la piedra, ni el ocre rojizo del ladrillo desgastado por el sol y la lluvia. No ve el azul violáceo que se esconde en la sombra profunda de los cipreses, ni el destello plateado en el envés de las hojas de olivo cuando el viento las acaricia con ternura. Para Leo, el mundo es un conjunto de objetos definidos, no una sinfonía de colores en constante cambio. Vive en un universo de sustantivos, mientras que el mío está hecho de adjetivos. Es la diferencia fundamental entre ver y observar, entre existir y sentir. Y en esa brecha inmensa entre nuestras percepciones reside el verdadero lienzo sobre el que debemos trabajar juntos. Yo, en cambio, le describo lo que veo. Le hablo del sol, que no es simplemente amarillo, sino una mezcla de blanco de titanio, amarillo de cadmio y una pizca de carmesí para darle calidez. Le muestro cómo la sombra bajo el rosal no es negra, sino una profunda combinación de azul ultramar y siena tostada, un color que respira y tiene profundidad. Le enseño a entrecerrar los ojos para que las formas se disuelvan y solo queden las manchas de color, puras y vibrantes. Es como enseñarle un nuevo idioma, uno que se habla con los ojos y se entiende con el corazón. Al principio me mira con escepticismo, pero poco a poco veo un destello de curiosidad en su mirada. Empieza a inclinar la cabeza, a comparar lo que le digo con lo que ve, y por primera vez una pregunta silenciosa se forma en su rostro. ¿Es posible que me haya estado perdiendo todo esto? ¿Tienes tú también algo valioso que enseñar? Comenzamos con lo más elemental, el fundamento de todo lo que vendrá después, el círculo cromático.
Sobre mi vieja paleta de madera, pulida y curvada por décadas de servicio, dispongo con cuidado 3 pequeñas joyas de pigmento puro, un rojo cadmio vibrante, un amarillo limón luminoso y un azul ultramar profundo. Le explico que estos son los patriarcas, los colores primarios, los únicos que no pueden crearse mediante mezcla alguna y que a su vez son la fuente de todos los demás. Leo asiente, su mente analítica absorbiendo la teoría con la precisión de un estudiante de medicina. Ciencias. Con la espátula une el rojo y el amarillo, observando con una fascinación casi de laboratorio cómo nace un naranja perfecto. Luego, el azul y el amarillo dan a luz a un verde esmeralda. Su ejecución es impecable, metódica. Pero cuando le pido que me diga qué siente al ver esos colores, qué le evocan, se limita a encogerse de hombros. Son naranja, verde y violeta, responde, como si recitara una tabla. Para él, son el resultado de una fórmula matemática, no la encarnación de una puesta de sol, la frescura de un bosque o el misterio de un crepúsculo. La ciencia está ahí, pero el alma aún no ha llegado para habitarla. A continuación, le entrego una manzana, roja y lustrosa, y la coloco sobre un paño de lino blanco bajo la luz directa de la lámpara del estudio. Píntala, le digo con una instrucción deliberadamente simple. No la dibujes, no la copies, píntala. Intenta capturar su peso, su redondez, la tensión de su piel, su esencia. Durante casi una hora observo a Leo luchar una batalla silenciosa contra el lienzo. Su mente, tan lógica y estructurada, intenta traducir un objeto tridimensional a una superficie plana, y el resultado es una caricatura sin vida. El rojo que aplica es uniforme, plano, un círculo escarlata que parece flotar en un mar de blanco inerte. No hay sombras que le otorguen volumen, ni brillos que sugieran su piel pulida por el tiempo. La frustración comienza a apoderarse de él. Veo cómo aprieta la mandíbula y sus trazos se vuelven rígidos, casi enfadados. No puedo, murmura finalmente, dejando caer el pincel sobre la mesa con un golpe seco. Es solo una mancha roja, no parece real. Este es el primer muro de verdad al que se enfrenta, la abrumadora brecha entre lo que su ojo ve y lo que su mano, aún inexperta, es capaz de crear. Permanezco en silencio, dándole espacio para que su frustración respire y se asiente. La impaciencia es el veneno más letal para un artista. Es el deseo de alcanzar la cima sin haber escalado la montaña. Quiere el resultado final sin haber recorrido el sinuoso camino del proceso. En lugar de ofrecerle otra instrucción técnica, una solución rápida que no aprendería, decido contarle una historia. Le hablo de mi propio maestro, un anciano severo de manos perpetuamente manchadas de pintura y ojos penetrantes que parecían ver a través de ti. Un día me puso un simple limón sobre la mesa y me prohibió tocar los pinceles durante toda la mañana. «Míralo», me ordenó con su voz grave. «Míralo hasta que lo entiendas de verdad, hasta que sientas su acidez en tu lengua, el sol de Valencia en su piel y el peso de su jugo en la palma de tu mano». Pasé 3 horas mirando aquel limón. Al principio solo veía una fruta amarilla, pero con el tiempo empecé a descubrir los pequeños cráteres de su piel, los reflejos verdosos cerca del tallo, la delicada sombra púrpura que proyectaba sobre la madera. Mi maestro no me enseñó a pintar un limón, me enseñó a verlo. Leo escucha mi historia con atención y veo cómo el enfado en su rostro se disipa lentamente, reemplazado por una calma pensativa. Recoge el pincel con más suavidad esta vez. «De acuerdo», le digo con voz tranquila. «Olvídate del color por ahora. El color es un don, pero la forma es la base de todo. Vamos a concentrarnos en entender la luz y la sombra, que son los arquitectos de la realidad». Le entrego solo 2 tubos de pintura, blanco de titanio y negro marfil. Le pido que vuelva a pintar la manzana,
pero esta vez utilizando únicamente una escala de grises. Es un ejercicio de humildad, una forma de volver a lo más esencial. Al principio, duda, como si le estuviera quitando su única herramienta, pero luego comienza a mezclar los tonos en la paleta. Descubre que puede crear una infinidad de grises, desde el más pálido y plateado hasta el más oscuro y profundo, casi aterciopelado. Lentamente, la mancha plana en su lienzo empieza a adquirir volumen. Un lado se ilumina, el otro se hunde en la sombra. La manzana ya no flota. Ahora tiene peso, descansa sobre la tela. Aún no tiene vida, pero ya tiene presencia. El progreso que ha hecho es minúsculo, casi imperceptible para un ojo inexperto, pero para mí es un terremoto silencioso. Leo ha dejado de luchar contra el lienzo y ha comenzado a dialogar con él en su propio idioma. Ha comprendido que la pintura no es una imitación servil de la realidad, sino una interpretación personal de la misma. Sus manos, antes rígidas por la tensión, se mueven ahora con un poco más de fluidez y confianza. Sigue siendo metódico, casi matemático en sus mezclas de grises, pero hay un nuevo respeto en su forma de aplicar la pintura, una delicadeza que antes no existía. No sonríe, pero la tensión en sus hombros ha desaparecido por completo. Al final de la tarde, tenemos una manzana gris sobre un fondo gris, pero es una manzana que existe en el espacio, que ocupa un lugar en el mundo. Ha dado su primer paso real como pintor. Ha aprendido que para poder pintar un mundo a todo color, primero hay que entender la danza fundamental y eterna entre la luz y la oscuridad. El primer gran desafío ha sido superado, no con una victoria aplastante y gloriosa, sino con una pequeña y humilde tregua. La impaciencia, ese antagonista tan moderno y persistente, ha sido contenida, al menos por ahora, por la sabiduría ancestral de la paciencia y la observación. Leo mira su manzana monocromática y por primera vez no ve un fracaso o una versión incompleta de la realidad, sino una promesa. Ve una sólida sobre la que se puede empezar a construir algo más grande. Mañana, le digo mientras limpio mis propios pinceles, le daremos un poco de color a esa sombra, verás cómo cobra vida. Él asiente, y en ese simple gesto veo la semilla del artista que empieza a germinar en su interior. No sé si llegará a ser un gran pintor, eso es irrelevante. Lo que sé con certeza es que está aprendiendo a mirar el mundo de una forma diferente, a encontrar la complejidad en lo simple y la belleza en los Isenpai, matices. Y ese, quizás, es el arte más importante de todos. La semana siguiente, decidimos salir al jardín. El sol de la mañana lo inunda todo de una luz clara y nítida que hace brillar cada hoja. Le pido que se olvide de los objetos por un momento, que no piense en árboles o arbustos y que se concentre únicamente en el color verde. No existe un solo verde, Leo, le explico, señalando a nuestro alrededor como un director de orquesta. Mira el verde amarillento y casi traslúcido de las hojas nuevas del rosal. Ahora compáralo con el verde oscuro, casi negro, de las agujas de los cipreses. Y luego está el verde azulado y polvoriento de las hojas de salvia. Es una sinfonía, una familia inmensa y variada. Él entrecierra los ojos, esforzándose por ver lo que yo le describo con tanta pasión. Yo solo veo verde, admite finalmente en voz baja, y en su confesión siento todo el peso de su mundo desaturado. Su cerebro está programado para categorizar, para simplificar la realidad en conceptos manejables, no para deleitarse en la infinita variedad de sus matices. Le animo a que, a pesar de todo, intente pintar el paisaje. El resultado es exactamente el que esperaba, un caos absoluto. En su paleta, los diferentes verdes que intenta mezclar se contaminan unos a otros sin control, creando un tono fangoso, opaco y desagradable que aplica por todo el lienzo de manera uniforme.
Los árboles se confunden con el césped. Los arbustos son manchas indefinidas sin forma ni volumen. Representación visual perfecta de su frustración interna. De repente, golpea el caballete con el puño cerrado. «¡No sirvo para esto!», exclama. Su voz cargada de una ira que proviene de un lugar mucho más profundo que una simple pintura fallida. «Es inútil. Yo no veo lo que tú ves. Mi mundo no tiene estos colores». Es un momento crítico, un punto de quiebre. La duda, ese antagonista silencioso y cruel, amenaza con destruir todo el progreso que hemos logrado. Está a punto de rendirse, de volver a la seguridad de su mundo en escala de grises. En lugar de ofrecerle un consuelo fácil o una solución técnica, me siento a su lado en el césped. No miro su cuadro fallido, sino a lo lejos, hacia las colinas. Le hablo de la época más oscura de mi vida, justo después de que mi marido Javier falleciera. Durante más de un año no toqué un solo pincel. El estudio se llenó de polvo y de un silencio pesado. Los colores brillantes de mis tubos de óleo me parecían una burla cruel, demasiado alegres y vibrantes para el luto profundo que sentía en el alma. Mi mundo también se había vuelto completamente gris. Le confieso que llegué a creer que nunca volvería a pintar, que había perdido esa parte de mí para siempre. Le explico que la pasión no es una llama constante que arde con fuerza, sino una brasa que a veces casi se apaga, y que nuestro trabajo más importante es protegerla con nuestras manos de los vientos helados de la desesperación, esperando pacientemente a que vuelva a avivarse. Un día, le explico, salí a este mismo jardín y vi una única caléndula que había sobrevivido milagrosamente a las primeras heladas del otoño. Era pequeña, de un naranja obstinado, y se aferraba a la vida con una fuerza que me conmovió. En lugar de intentar pintar todo el jardín, o el cielo gris, o mi inmenso dolor, decidí pintar solo esa flor. Me pasé una semana entera con un lienzo diminuto, estudiando cada matiz de sus pétalos, desde el naranja más intenso de sus bordes hasta el amarillo más pálido de su corazón. No fue un gran cuadro, pero me salvó. Me recordó que no es necesario abarcar el mundo entero para encontrar la belleza. A veces, basta con concentrarse en un único y pequeño punto de luz en medio de la oscuridad. Al compartir mi propia vulnerabilidad, creo un puente entre su frustración presente y mi dolor pasado. Dejo de ser el maestro infalible y me convierto en un compañero de viaje, alguien que también ha conocido el camino de la pérdida y la duda. Leo encontró su refugio en el silencio de los grises. Las semanas que siguieron a su crisis en el jardín se convirtieron en un período de calma y concentración profunda, una especie de meditación con el pincel en la mano. Dejó de luchar contra su propia naturaleza y en su lugar la abrazó, explorando la infinita riqueza de los tonos neutros con una sensibilidad que me dejaba sin aliento. Sus bodegones, compuestos por objetos humildes y olvidados de mi taller, una jarra de loza, un trozo de madera carcomida, un libro de lomo gastado, poseían una atmósfera de melancolía serena y una profundidad que eran enteramente suyas. Ya no copiaba la realidad, la filtraba a través de su alma. Yo lo observaba desde mi rincón, sintiendo un orgullo silencioso. Le había proporcionado la gramática, las reglas básicas de la luz y la sombra, pero la poesía que ahora fluía de sus manos era un idioma que él mismo estaba inventando, palabra por palabra, trazo por trazo. Un atardecer, mientras limpiábamos los pinceles con aguarrás, el aroma punzante llenando el estudio rompió el silencio habitual. Por primera vez me habló de sí mismo sin que yo se lo pidiera. Me contó sobre su padre, un hombre práctico y bien intencionado para quien el arte era un lujo inútil, una distracción de las cosas verdaderamente importantes de la vida. Me describió la presión constante por seguir un camino seguro,
una carrera con futuro, aunque ese futuro se sintiera como una habitación sin ventanas. Comprendí entonces que su mundo no se había vuelto gris de la noche a la mañana. Había sido un lento y progresivo desvanecimiento, una concesión tras otra, hasta que había olvidado por completo cómo eran los colores primarios de sus propios anhelos. Su voz era tranquila, desprovista de rencor o autocompasión, pero en sus palabras reconocí al verdadero adversario al que se enfrentaba. No era la falta de talento, sino la jaula invisible de las expectativas ajenas que había encogido su percepción del mundo. Aquella confesión transformó nuestra relación por completo. Dejamos de ser simplemente maestro y aprendiz para convertirnos en dos confidentes, dos almas que, de maneras diferentes, habían conocido la pérdida y la desorientación. Mi forma de enseñarle se volvió más intuitiva, menos estructurada. Un día decidimos explorar las texturas. Le mostré cómo mezclar un poco de arena fina con el óleo para crear una superficie rugosa, o cómo usar la espátula en lugar del pincel para aplicar empastes gruesos y expresivos que capturaran la luz de una forma diferente. Él absorbió cada técnica no como una regla, sino como una nueva posibilidad. A la tarde siguiente, pintó un trozo de corteza de pino usando únicamente una gama de marrones y negros. Pero la textura era tan palpable, tan increíblemente real, que sentías el impulso de tocar el lienzo para sentir su aspereza. Estaba aprendiendo a traducir no solo lo que veía, sino también lo que sentía al tacto, sintiendo que estaba preparado para un desafío mayor. Un día coloqué un gran espejo antiguo frente a su caballete. La instrucción fue la más simple y a la vez la más compleja que le había dado nunca. Pinta lo que ves. Un autorretrato. Vi cómo su cuerpo se tensaba al instante. Se quedó paralizado, mirando su propio reflejo como si fuera el de un extraño. Una cosa era pintar objetos inanimados, darles alma a través de la luz y la sombra, pero enfrentarse al propio rostro en un lienzo en blanco es un acto de una honestidad casi brutal. Es una de las pruebas más difíciles para cualquier artista. Durante 2 días enteros, el lienzo permaneció inmaculado. Lo veía sentarse, mirar fijamente su imagen en el espejo durante unos minutos y luego apartar la vista, incapaz de dar el primer trazo. No era una cuestión de dificultad técnica, era la vulnerabilidad desnuda de preguntarse en silencio, ¿quién soy yo en realidad? Decidí no presionarle. Comprendía perfectamente su vacilación. Simplemente me dediqué a trabajar en mi propio cuadro al otro lado del estudio, creando un ambiente de normalidad y trabajo, dándole el espacio y el silencio que necesitaba para librar su propia batalla interna. Recordé mi primer autorretrato, pintado a los 20 años, lleno de una arrogancia juvenil y de certezas que la vida se encargaría de demoler. Y luego recordé el que pinté tras la muerte de Javier, un rostro fragmentado con los ojos vacíos, un mapa de mi desolación. Cada autorretrato es una confesión. Leo había llevado su máscara de indiferencia gris durante tanto tiempo que quitársela, incluso para sí mismo, era aterrador. Temía sinceramente que este desafío fuera un paso en falso por mi parte, que fuera demasiado para él y lo empujara de vuelta a su caparazón. ¿Conseguiría romper esa barrera o se rendiría ante el miedo de verse de verdad? Finalmente, en la mañana del tercer día, ocurrió algo. Lo vi levantarse, ignorar por completo la caja de óleos y coger un simple trozo de carboncillo. Volvía a lo más esencial, a la línea y la sombra, al blanco y negro puros. Se plantó frente al lienzo y empezó a dibujar, pero no con la precisión metódica y casi matemática de sus bodegones. Lo hizo con una energía nueva, casi febril. Los trazos eran rápidos, angulosos, decididos. No estaba copiando su reflejo de forma servil.
Lo estaba interpretando con una ferocidad que me sobrecogió. Estaba dibujando la tensión acumulada en su mandíbula, la duda que anidaba en sus ojos, toda la historia no contada que se escondía detrás de su expresión, aparentemente neutra. El sonido áspero del carboncillo arañando la tela llenó el estudio, un sonido crudo, honesto y valiente. Y yo, desde mi rincón, contuve la respiración, sabiendo que estaba presenciando un momento crucial e irreversible. El rostro que emergió del lienzo no era un retrato amable ni favorecedor. Era crudo, descarnado y dolorosamente real. Había capturado su propia vulnerabilidad sin adornos ni concesiones. Pero en medio de todas aquellas sombras densas y líneas duras, había algo que me hizo emocionarme profundamente. En la forma en que había dejado que la luz del lienzo en blanco tocara una de sus mejillas, había una sutil insinuación de esperanza en la dirección de su mirada, que no se dirigía directamente al espectador, sino hacia un punto indefinido fuera del cuadro. Se leía una pregunta abierta sobre el futuro. Había conseguido plasmar no solo su apariencia física, sino su estado interior en toda su complejidad. Había transformado su lucha silenciosa en arte puro, y al hacerlo había dado un paso de gigante no solo como pintor, sino como ser humano. Había encontrado por fin su voz en el silencio del carboncillo. Cuando terminó, se apartó del caballete, visiblemente agotado, como si hubiera corrido una maratón. No dijo una sola palabra, simplemente se quedó mirando su obra, respirando profundamente. Me acerqué con cuidado y puse una mano sobre su hombro. «Eso, Leo», le dije en voz muy baja, «eso es un autorretrato de verdad». No necesitaba una sola gota de color para gritar su verdad al mundo. Había aprendido la lección más profunda de todas, que la emoción más intensa a menudo reside en los contrastes más simples. Había comenzado el difícil proceso de reconciliarse con su propia imagen, con su propia historia. El lienzo en blanco ya no era una amenaza para él, sino una oportunidad para el diálogo. Y el gris ya no era la ausencia de color, sino un color con su propia dignidad, su propia riqueza y su propia belleza. La confianza que obtuvo de aquel autorretrato lo cambió todo. Empezó a experimentar con una libertad que nunca antes había mostrado. Un día, mientras pintaba una composición con unas viejas herramientas oxidadas de mi taller, se detuvo de repente. «Falta algo», murmuró para sí mismo. Lo vi mirar su paleta, llena de sus habituales grises y marrones terrosos, y luego sus ojos se posaron en un tubo de azul cobalto que yo había estado usando esa mañana. Dudó un instante, un momento suspendido en el tiempo, y luego, con un gesto decidido, apretó una cantidad minúscula en un rincón limpio de su paleta. Con sumo cuidado, mezcló una pizca de ese azul con blanco de titanio, creando un tono pálido, casi celestial. Y con un solo toque del pincel, un gesto de una delicadeza exquisita, añadió un pequeño reflejo de ese azul en el borde metálico y frío de un martillo. Aquel pequeño punto de azul fue una grieta en el dique, y en las semanas siguientes el color comenzó a filtrarse en su trabajo de formas inesperadas y sutiles. Decidí que era el momento de enfrentarnos a algo más complejo, una prueba que requería no solo habilidad, sino también una profunda paciencia. Un paisaje urbano nocturno, con las calles mojadas por la lluvia y las luces de neón reflejándose en el asfalto. Le expliqué la técnica clásica de las veladuras, la aplicación de capas finas y transparentes de pintura que, una sobre otra, crean una sensación de profundidad y luminosidad incomparables. Le hablé de la necesidad de esperar a que cada capa se secara por completo, un proceso que podía llevar días. Era la antítesis de su naturaleza, una lección de lentitud deliberada. Y mientras le hablaba, sentía que le estaba pidiendo a un velocista que aprendiera a caminar en meditación. «Leo»,
Me escuchó con esa atención casi científica que le caracterizaba, asintiendo mientras preparaba los colores en su paleta: azules de Prusia, violetas y tierras oscuras para la base de la noche. Aplicó la primera capa con una precisión impecable, extendiendo el color de manera uniforme sobre el lienzo, creando una base oscura y profunda para la escena. Siguió mis instrucciones al pie de la letra, su mano firme, su concentración absoluta. Sin embargo, yo podía ver la tensión acumulada en su hombro, la forma en que su mirada se adelantaba al proceso, anhelando ya el resultado final. Estaba ejecutando la técnica a la perfección, pero su espíritu luchaba contra el ritmo impuesto. Era como ver a un pájaro enjaulado batiendo las contra los barrotes, anhelando el vuelo inmediato mientras se le obligaba a permanecer en tierra firme. Tras aplicar esa primera capa oscura y uniforme, se quedó mirando el lienzo húmedo y brillante. Podía leer el pensamiento en su rostro, la larga espera que se extendía ante él. Horas, quizás un día entero, antes de poder aplicar la siguiente veladura de color para empezar a construir las luces. La frustración era palpable en el aire del estudio. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de impaciencia contenida que ya le conocía bien. ¿No hay una forma más directa?, preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo. Una forma de capturar la luz sin tener que esperar a que la oscuridad se asiente por completo. Su pregunta no era un desafío a mi método, sino una súplica sincera, la expresión de una mente que funciona a una velocidad diferente, una que busca soluciones donde yo solo veía un proceso inmutable y sagrado. Fue entonces cuando ocurrió algo que me descolocó por el completo. Lo vi apartarse de su paleta de óleos y dirigirse a una estantería donde guardo materiales de experimentación. Cogió un pequeño bote de pintura acrílica negra, casi líquida, y un trozo de tela de algodón limpia. Mi primer impulso, un reflejo forjado en 70 años de ortodoxia pictórica, fue detenerle. Estaba a punto de decirle que mezclar acrílico con óleo de esa manera era una herejía técnica, que arruinaría la adherencia de las capas posteriores y destruiría el cuadro a largo plazo. Las palabras de advertencia se agolparon en mi garganta, listas para salir disparadas como un resorte. Iba a recordarle que hay reglas, que hay un orden que debe ser respetado, un conocimiento que ha sido perfeccionado durante siglos por una razón. Pero me contuve. En sus ojos no había rebeldía, sino una intensa curiosidad, la misma que yo debí de tener a su edad. Me mordí la lengua y decidí observar, convertirme por un momento en el aprendiz de mi propio alumno. Lo vi verter un poco del acrílico negro sobre el lienzo y extenderlo rápidamente con una espátula, cubriendo una sección de la calle que había pintado. Luego, antes de que el acrílico pudiera secarse, cogió el trapo de algodón limpio y con una presión y un ángulo que denotaban una intuición asombrosa, comenzó a levantar la pintura negra de las zonas donde irían los reflejos de las luces. No estaba añadiendo luz sobre la oscuridad, estaba rescatando la luz original del lienzo de debajo de una oscuridad efímera y veloz. Al principio el efecto fue un desastre, un borrón informe, una mancha torpe que parecía haber arruinado la composición por completo. Sentí una punzada de decepción, una pequeña voz en mi interior que me decía: deberías haberle detenido. La impaciencia ha vencido. La mancha carecía de la sutileza de una veladura, era un grito visual en medio de un susurro. Me acerqué un paso más, la preocupación grabada en mi rostro, a punto de sugerirle que limpiara el lienzo y empezara de nuevo. El aire se tensó. Podía sentir su concentración total, ajeno a mi duda. ¿Había cometido un error fatal, empujado por su necesidad de inmediatez, o estaba a punto de descubrir algo que mi experiencia era incapaz de prever? ¿Sería este el momento en que su audacia se estrellara contra los muros de la técnica?
Él no se inmutó por mi silencio expectante. Con la esquina del trapo y luego con la punta de un pincel seco, comenzó a trabajar los bordes del borrón con una velocidad y precisión que me dejaron sin aliento. Difuminó los contornos, suavizó las transiciones y de repente la mancha informe se transformó. Ante mis ojos apareció el reflejo perfecto de un farol sobre el asfalto mojado, un brillo difuso y etéreo que tenía una cualidad fotográfica, una modernidad que mi técnica clásica jamás podría haber capturado. No era la luz acumulada de mis veladuras, sino la luz instantánea de un destello, la melancolía de un neón sangrando sobre el pavimento en una fracción de segundo. Había encontrado un atajo, no por pereza, sino por una genialidad intuitiva. Me quedé sin palabras, observando aquella luz que había nacido de un método completamente nuevo para mí. En ese instante comprendí algo fundamental. Yo le había estado enseñando el lenguaje de la pintura tal y como yo lo aprendí, un idioma de paciencia y acumulación. Pero Leo, un nativo de una era de inmediatez y flujos de información, había traducido mis lecciones a su propio dialecto. Había encontrado la manera de expresar la misma idea, la luz emergiendo de la oscuridad, utilizando una sintaxis diferente, una que era más coherente con su forma de experimentar el mundo. El conocimiento no era una vasija que yo llenaba en él, sino un fuego que habíamos encendido juntos. Y ahora él estaba añadiendo a la hoguera una leña que yo ni siquiera sabía que existía. Me acerqué a su caballete, no como un maestro que evalúa, sino como un colega que admira. Puse mi mano sobre su hombro, y él levantó la vista de su obra, sus ojos brillando con el triunfo de su descubrimiento. Nunca en mi vida se me habría ocurrido hacer algo así, Leo, le dije, y mi voz estaba cargada de una emoción sincera. Has conseguido en 30 segundos un efecto que a mí me habría llevado 3 días. No es mejor ni peor, es diferente, es otra verdad. Él sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro. En ese momento, la dinámica de nuestro estudio cambió para siempre. La jerarquía se había disuelto en el disolvente de la creatividad compartida. El resto de la tarde trabajamos codo con codo, como 2 exploradores en un territorio desconocido. Le mostré cómo podía refinar su técnica, cómo controlar mejor los bordes con un pincel de abanico, y él me mostró cómo ese mismo principio de pintura sustractiva podía aplicarse para crear nubes, niebla o el brillo en una mirada. El estudio dejó de ser un santuario de mi pasado para convertirse en un laboratorio de nuestro futuro compartido. Me di cuenta de que el verdadero legado no consiste en crear una copia de uno mismo, sino en dar a la siguiente generación las herramientas para que puedan superarte, para que tomen el conocimiento que les das y lo hagan evolucionar. Mi pasión no moriría conmigo. Leo la estaba reinventando, asegurándose de que siguiera viva y respirando. Han pasado varios meses desde aquel descubrimiento en el estudio. Hoy, Leo ha llegado por la mañana con una determinación silenciosa que ya le es familiar. No ha esperado mis indicaciones ni ha preguntado qué haremos. Simplemente ha cogido un lienzo grande y virgen, lo ha preparado con una capa de gesso teñido de un siena pálido y lo ha colocado en el caballete que da al jardín. Se ha sentado en el taburete, no con la rigidez de un estudiante, sino con la calma de un artesano que conoce su oficio. Yo, desde mi viejo sillón de cuero, he decidido no decir nada, no interferir. Por primera vez, me he convertido en un mero espectador en mi propio santuario. Observo cómo organiza su paleta, no con la gama restringida de sus inicios, sino con una selección de colores meditada y personal. Veo en sus manos una seguridad que ya no es prestada, sino conquistada. Hoy no soy su maestro. Soy el testigo privilegiado del nacimiento de un artista. Comienza su trabajo sin un solo boceto previo a carboncillo.
una audacia que me sorprende y me llena de orgullo. Ataca el lienzo directamente con el color, usando una brocha ancha para manchar las grandes áreas de luz y sombra, estableciendo la composición con una economía de gestos asombrosa. Reconozco la base de mis enseñanzas en su forma de entender la estructura tonal, en cómo construye el volumen a partir de los contrastes antes de preocuparse por el detalle. Pero sobre esa base veo su propia voz emergiendo con una fuerza arrolladora. Utiliza la espátula para crear las texturas de la pared de piedra y luego, con esa técnica suya tan particular, aplica una capa fina de acrílico oscuro y la levanta con un trapo para revelar los brillos de la hiedra mojada por el rocío. Es una sinfonía de métodos, un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo, ejecutado con una fluidez que parece tan natural como respirar. Observo cómo se enfrenta a los verdes, aquel color que en su día fue su mayor enemigo. Ahora no duda. Mezcla un verde esmeralda con una pizca de azul ultramar y siena tostada para las sombras más profundas de los cipreses, creando un tono que es oscuro pero increíblemente vivo, lleno de color latente. Para las hojas nuevas del rosal, iluminadas por el sol de la mañana, utiliza un amarillo de cadmio casi puro con un toque de blanco, consiguiendo una luminosidad casi eléctrica. Pero entonces hace algo que me deja sin aliento. Para pintar la sombra que proyecta el rosal sobre el césped, mezcla un violeta delicado con un ocre, un color que teóricamente no debería estar ahí, pero que funciona a la perfección, sugiriendo el frescor y la humedad de la tierra. Es una decisión puramente poética, una licencia que demuestra que ha trascendido la técnica para adentrarse en el terreno de la expresión personal. El cuadro cobra vida ante mis ojos, pincelada a pincelada. No es simplemente una representación del jardín, es una interpretación de su atmósfera, de la melancolía serena de la mañana. Consigue capturar la luz plateada en el envés de las hojas de olivo con toques de blanco y un gris azulado casi imperceptible. Cada elemento, desde la rugosidad de la piedra hasta la fragilidad de un pétalo, está imbuido de una presencia tangible. El clímax llega cuando pinta una única gota de rocío sobre una hoja de hiedra. En lugar de pintarla blanca, utiliza una mezcla compleja de los colores que la rodean: el verde de la hoja, el azul del cielo, el ocre del muro, rematada con un único y diminuto punto de blanco puro. Esa gota no es un objeto, es un universo, un microcosmos que refleja todo el jardín. Es la lección final, comprendida y ejecutada a la perfección. Pintar no es reproducir, es relacionar. Cuando da la última pincelada, se aparta del caballete. No hay en su rostro la tensión de la lucha, sino la paz del deber cumplido. Se gira para mirarme, y en sus ojos no busca aprobación, sino que comparte un momento de comunión. Asiento lentamente, una emoción profunda anudándose en mi garganta. En ese lienzo está todo: la disciplina que le enseñé, la paciencia que aprendió a la fuerza, el dolor de su mundo gris y finalmente la explosión de color que ha encontrado dentro de sí mismo. Siento una paz inmensa, una certeza absoluta de que el conocimiento que le he transmitido no se ha perdido, no ha creado una copia de mi arte. Ha tomado las semillas que le di y ha cultivado un jardín completamente nuevo, uno que seguirá floreciendo mucho después de que yo me haya ido. Mi legado no está en mis cuadros, sino en sus manos. Me levanto de mi sillón y me acerco a él, no para juzgar la obra, sino para estar a su lado. El estudio huele a pintura fresca, a trementina y a futuro. Él comienza a limpiar sus pinceles con el mismo cuidado metódico con el que pinta, un ritual que le he enseñado y que ahora es suyo. El ciclo está completo. El conocimiento ha pasado de unas manos a otras, no como un objeto rígido, sino como una llama viva
que se transforma y se adapta con cada nueva generación que la sostiene. Miro su cuadro, tan lleno de su propia luz, y luego lo miro a él, un joven que llegó en tonos de gris y que ahora es un creador de mundos. Y en el silencio de mi corazón, doy gracias por haber vivido lo suficiente para ver esto. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.